yo los he amado, ámense igual. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Quién es Herodes? ¿Quién es Herodes? ¿Quién es Herodes? Yo soy Herodes. Herodes, yo sé que tú andas buscando al Hijo del Hombre. ¿Cuánto ofreces para darme y yo te lo entrego? Te entrego 30 monedas de plata a cambio por él. Te ofrezco un profeta. ¿Te ofreces para darme valor de un peso? Sí, te lo ofrezco. Ahora, todos sabrán reconocerlo. Aquel que yo le dé un beso en la Mesías es el Hijo del Hombre. Está bien, aquí te entrego las 30 monedas de plata a cambio por él.
Levántate, judío errante. Te estoy entregando a ti. Haz de mí lo que quieras, pero deja en paz a mis hermanos. Con tus palabras me has matado, pero me acompañarás al Calvario con una errante trompeta y un clarice teclado. Aún te suplico. A ver, mis concilios, agarren a ese hombre. Libre de todos los males, nos conceda la unidad como hijos, como hermanos, siendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar paso en este momento.
se llama Tradit, que significa Tradiciones Tonecas. Es un grupo que fue formado por señoritas que ahora ya son que viven en otros lugares, ¿verdad? Que fueron en busca de un progreso para sus vidas y para sus familias. Ellas hacían la alfombra antes, ¿verdad? La hicieron en unos años y después ya la generación que veníamos detrás, que somos familia de ellas o amigos cercanos, se formó otra vez el grupo. Nosotros hemos tenido también ya varios años que hemos formado la alfombra. Cada año es diferente lo que se realiza, es diferente el diseño, el significado. Se forma de la creatividad, ¿verdad?, de algunos de nosotros o de ideas de todos, y ahí se saca un diseño propio, viendo en varias imágenes, ¿verdad?, del país que hacen alfombras durante el año o en los viacrucis de Antigua Guatemala, y de ahí se saca el diseño, ¿verdad? Nos lleva aproximadamente de 3 a un mes, ¿verdad?, para realizar todo, y requiere de mucha labor para pintar acerrín, secarlo, guardarlo y algunos otros elementos, ¿verdad?, que se utilizan para poder formar la alfombra. Nosotros estamos iniciando, bueno, prácticamente a esta hora, a las 3:30 más o menos de la madrugada, y se termina a las 7:30, 8, y la procesión va pasando acá como a las 8:30 a 9 más o menos, y ya hasta la alfombra termina. A mi punto de vista, lo principal sería tener un corazón noble, un corazón de condominio, se podría decir, porque acá todas las personas son de buen carácter, se podría decir. Todos somos muy cariñosos, nos gusta compartir y recibimos a todo el que venga como parte ya de nuestra familia. Entonces lo único que se necesita es tener un corazón noble, ¿verdad?, y las ganas de disfrutar las tradiciones y todos los eventos que se hagan acá en el pueblo. Pues sí, muchos saludos de parte de mi persona y del grupo, ¿verdad?, de Tradiciones Tonecas. Son muchas las personas que han migrado para otros países, especialmente para Estados Unidos. Les mandamos saludos, muchas bendiciones, ya que sabemos que la vida de allá no es nada fácil. Sin embargo, se van buscando un desarrollo para su familia, un trabajo que en el país es muy difícil de encontrar. Saludos y bendiciones. Yo también tengo mucha familia allá, y pues igual que todos estén bien y que ojalá un día puedan regresar a su pueblo.
la comunidad del Cantón Norte, del grupo juvenil de nuestra comunidad. Y a partir de las 12:30 de esta madrugada dimos inicio. Nos llevó 3 tardes la pinta del acerrín, ya que siempre es bastante. Nuestra intención es abarcar todo lo largo de la iglesia católica. La pasemos de la mejor manera, con paz, con tranquilidad y sobre todo que vivamos nuestra devoción y nuestra fe en esta Semana Mayor. Hoy que es el día más importante en el cual se conmemora la pasión y muerte del Señor Jesucristo, que la vivamos de la mejor manera, que es un momento para estar con Él y de brindarle nuestro tiempo y a la vez invitar a todo el pueblo toneco que nos unamos y revivamos nuestras costumbres y tradiciones y que cada año seamos más grupos para que alegremos nuestra fiesta elaborando más alfombras, no solo por el día de hoy, puede ser también por el día de mañana. La invitación que les hacemos para que otros jóvenes también se animen y se unan a esta actividad. E invitamos a otros jóvenes también que para el próximo año se quieran unir a nuestro grupo, pues son todos bienvenidos. Pues yo sé que para muchos de ellos quizás no están disfrutando una Semana Mayor como nosotros por sus ocupaciones, pero sabemos que en su corazón tienen el recuerdo de este pedacito de cielo y pues les deseamos una Semana Santa tranquila y en paz, y a la vez pues ellos también contribuyen mucho en el desarrollo de nuestro municipio. Entonces los invitamos y agradecemos también a muchos compañeros de nosotros que han migrado para allá y nos han brindado su colaboración. Muchas gracias, un saludo para todos, esperando que estén disfrutando de esta transmisión que se está haciendo.